Muy buenos días, amigos y amigas productoras, productores de la industria más necesaria del mundo, la agricultura, la industria sin techo. Hoy vamos a tener un diálogo sobre cuáles han sido los resultados y el alcance de este producto en el campo en los últimos años de actividad. ¿Cómo se han distribuido? El campo es un sector de la economía que está expuesta a grandes riesgos, porque como ya dije, maneja una industria sin techo. El campo representa el 10% de los sectores más amenazados por los efectos de la naturaleza, ocupando un tercer lugar. Ahora, ¿cómo se han distribuido los últimos años las pérdidas que se han producido en la industria sin techo en el campo? Por ejemplo, el 50% de las pérdidas han sido básicamente por tormentas. Ese 50% lo ha provocado fuertes vientos, fuerte lluvia, tornados, etcétera, etcétera. El tornado apenas es un 2%, pero por incendio, oígase bien, por incendio, ya nosotros tenemos pérdidas por encima del 5%. Es tan así que en los últimos años, en los 30 años previos a estos años que estamos viviendo, la pérdida por incendio era mínima. Y en 30 años se produjeron 500 incendios forestales en el país. Pero del 2022 al 2023 se produjeron 178 siniestros forestales. O sea que las amenazas son mayores a la industria sin techo a medida que pasa el tiempo. Otro de los fenómenos fuertemente que nos amenaza son las inundaciones. Y tenemos muchos ejemplos de inundaciones. Por ejemplo, recuerden las inundaciones del Yuna y el Yaque a principios de los años del 17 al 18, que eso produjo una pérdida del Producto Interno Bruto de un 1.5. Las inundaciones no han castigado con grandes pérdidas, porque a medida que llueve más y que tenemos menos flujos de movimiento del agua, pues se producen más inundaciones que provocan daño a la agricultura ya en curso. Otro elemento que no ha provocado daño es la sequía. La sequía alcanza un porcentaje significativo también de la pérdida. Hay un elemento terciario, pero que todavía no nos ha provocado daño significativo en los últimos 50 años, que son las actividades sísmicas. Pero la más importante en estos últimos años, del 15 hacia acá, es la actividad de la sequía, las inundaciones y las tormentas. Esos tres factores han provocado grandes daños. Por ejemplo, hablando de tormenta, el ciclón David nos produjo una pérdida de un 16% en el Producto Interno Bruto del país. El George nos produjo una pérdida de un 14% del Producto Interno Bruto del país. ¿Y qué es lo que sucede cuando el Producto Interno Bruto sufre daño? Que cierran empresas, se merma la actividad económica y crece la pobreza en forma automática. Entonces estamos frente a un reto de la naturaleza que nosotros como sociedad, como país, tenemos que buscarle las medidas que nos van a paliar. No vamos a evitar nunca que entre un ciclón, no vamos a evitar nunca que hayan inundaciones, pero sí tenemos que buscar las medidas, los paliativos que puedan corregir las pérdidas provocadas por estos fenómenos. Los eventos, fíjense ustedes, que desde el 61 al 2000, aquí los eventos en cada quinquenio, por ejemplo, el 61
de 1961 a 1965 se produjo 3 eventos. Y hay años, como del 71 al 75, que no se produjo ningún evento. Del 66 al 70 apenas se produjeron 2 eventos. Ya los otros años, los otros quinquenios, del 81 al 85, se producían de 3, 4 eventos. Pero oiga, del 2001 al 2005 se produjeron 13 eventos, insólitos. ¿Por qué? Porque la ocurrencia de los eventos ahora, con todos los fenómenos de cambio climático, son más frecuentes. Igualmente que el 2006 al 2010 también hubo 13 fenómenos naturales que amenazaron y nos impactaron. Ya del 2010 al 14, pues se produjeron 9. O sea, esto demuestra que la frecuencia de ocurrencia es cada vez más pequeña, si se producen con mayor rigurosidad en el tiempo. Eso tenemos nosotros que también irlo observando cuando estemos hablando de prevención. Ahora bien, hay que tener medidas que puedan prever los efectos de estos fenómenos, como son las medidas preventivas de limpieza, de adecuación, de controles de maleza, controles de desperdicio, para evitar que las aguas se puedan acumular. Pero hay otras medidas que son las que se actúan posterior a la ocurrencia del fenómeno, como es el uso del seguro como herramienta de mitigación, como herramienta que permite resarcir el daño, si no en un 100%, en un porcentaje suficiente que permite al productor poder seguir operando sus predios sin necesidad de colapsar económicamente. Ahora bien, ¿cómo ha ido evolucionando el seguro en República Dominicana? Fíjense ustedes que para agosto de 2020 se vendían en el país 562 millones de pesos en prima de seguro agropecuario, con un porcentaje de aporte estatal del 50% tal como lo establece la ley. Ahora bien, en el 21 sube la venta de prima de seguro agropecuario, producto de una estrategia de educación que se hizo entre los productores. Y ya para el 2021 la venta está en los 698 millones de pesos, con un aporte estatal de 103 millones de pesos para ese año, que significa un 15% de la prima vendida. Para el 2022 ya la compañía aseguradora vende 718 millones de pesos, con un aporte estatal de 376 millones de pesos para un 52% de la prima vendida. Para el 2023 ya la compañía aseguradora asciende a 756 millones de pesos en venta, para un aporte estatal de 112 millones de pesos para un 15%. ¿Qué significa esto? Que en esos años, del 20 al 23, se han vendido 2.736 millones de pesos en prima de seguro agropecuario, aportando al Estado para cubrir esa prima 639 millones de pesos, o léase el 23% de la totalidad del primaje del sector agropecuario ha sido aportado en forma efectiva por el Estado para cubrir, para paliar el peso económico que tiene el seguro en la producción agropecuaria. ¿Cómo se han beneficiado? ¿Cómo hemos distribuido? ¿Cómo se han distribuido ese primaje que aporta el Estado y que el cliente también paga de sus ingresos? Por ejemplo, en el 20 nosotros teníamos asegurados 720 mujeres y 3.317 hombres. También teníamos asegurados 11 empresas en forma institucional en ese periodo, alcanzando un universo de 4.000 productores en el 20, vendiéndose a esos 4.000 productores
se le vendieron 4.775 pólizas, o sea, contrato, y se aseguraron 296.000 tareas de tierra con ese monto. El aporte estatal, como ya dije antes, fue de 56 millones de pesos y el primaje total 112 millones de pesos. Ahora bien, ¿qué valor asegurado teníamos para esa época, para el 20? Teníamos 1.993 millones de pesos asegurados, o sea que la industria de seguro tenía el compromiso, si había un colapso total, de pagar 1.993 millones de pesos a los productores. Para el 21 ya comenzamos a crecer, como ya lo vieron en la gráfica anterior, y de 720 mujeres que teníamos asegurado anteriormente, ahora pasa a 1.640 tamas, productoras agropecuarias, mujeres que labran la tierra, aseguradas, y de 3.317 hombres pasaron a 7.687, y de 11 empresas se pasó a 37 empresas aseguradas, garantizando un total de 9.364 productores entre hombres, mujeres y empresas aseguradas para el 21. Igualmente hubo variación en la superficie, que fíjense ustedes, en el 20 apenas teníamos 296.000, pero ya en el 21 subimos a 1.265.000 tareas aseguradas, con un aporte estatal de 285 millones de pesos y un primaje total de 571 millones de pesos. Y un valor asegurado, fíjense el brinco que da el valor asegurado. De 1.993 millones se pasa a 8.513 millones asegurados. Eso es para el 21. Pero va viéndolo un poco más adelante. En el 23 ya pasamos de 1.670, que fue el 21, a 1.219 productores asegurados, haciendo un total en esos años de 5.159 productores, mujeres aseguradas. Las mujeres todos los días más se van incorporando a la labor agropecuaria. En materia de hombres, pasamos de 3.000 en el 20 ya a 5.443 en el 23, asegurando en ese periodo de estos años a 23.927 hombres productores y llegando a asegurar 108 empresas agrícolas en todo el país. O sea, tenemos asegurado en esos años un total de 29.207 productores. ¿Qué cantidad de pólizas se han vendido en ese mismo periodo? 44.468 pólizas se han vendido en ese mismo periodo a los productores. ¿Qué cantidad de tareas aseguradas tenemos en ese periodo? Más de 3 millones de tareas aseguradas para ese periodo. Y el aporte estatal de ese periodo, del 20 al 23, son 839 millones de pesos. Y el primaje total del mercado, 1.678 millones de pesos. Pero lo más relevante es que en ese periodo la industria de seguro aseguró, protegió, garantizó 22.000 millones de pesos en producción agrícola en todo el país. Esto es importante porque esto le da solidez a la producción agropecuaria y le da garantía a los productores de que en caso de pérdida su inversión va a ser resarcida por la aseguradora local, que está protegida por las reaseguradoras internacionales de primera línea, que es lo que tenemos en el país. Entonces, no podemos ver, por ejemplo, podemos ver algo por rublos. Por ejemplo, el rublo de arroz. ¿Cuántas pólizas de las 44.000 pólizas representa arroz? 24.000 pólizas. Lo que nos dice que el rublo de arroz es el 50% prácticamente de la producción nacional asegurada. El arroz significa el 50%. De 3 millones de tareas aseguradas, el arroz representa 2 millones.
¿eh? De 22.000 millones de pesos asegurados, el arroz representó 10.000 millones. Del aporte estatal, el arroz se llevó 409 millones. ¿Por qué? Porque es el rublo de mayor aseguramiento en el país hasta la fecha. Entonces, los productores también pagaron de su bolsillo 409 millones de pesos en prima para cubrir el arroz. Le sigue en ese orden el banano, y así podemos verlo por rublo, pero está organizado de manera tal que podríamos decir, bueno, ¿cuánto fue la producción, cuánto fue el seguro de la producción de lechosa? Bueno, yo te digo, bueno, de lechosa habían 191 pólizas el año pasado, en el 23, con 7.300 tareas aseguradas y un valor asegurado de 77 millones de pesos, y con un aporte estatal de 2.620 millones y un aporte de los productores de igual magnitud. Esto significa que, en resumen, tenemos ya 44.000 pólizas emitidas, aseguramos 3 millones de pesos, 3 millones de tareas de tierra, con un valor asegurado de 22.968 millones, un aporte estatal de 839 millones en ese periodo y un aporte individual de los asegurados de 839 millones por igual, y un primaje total de 1.678 millones de pesos. Significa que el seguro agropecuario ha ido con paso firme creciendo, con pasos bien definidos, con pasos bien planificados, creciendo y colocándose como un producto esencial al momento del productor decidirse a labrar su tierra. Podemos ver entonces cómo se ha comportado todo esto a nivel de provincias. Nuestro país está dividida en provincias. Por ejemplo, si tomamos Montecristi, de la cantidad de pólizas vendidas, de las 44.000 pólizas vendidas, Montecristi tiene 5.000. Pero la provincia de Duarte tiene 8.000. La Vega tiene 6.000, que son las 3 provincias más sólidas en materia de compra de pólizas. Y le sigue como cuarta provincia Valverde Mao. Le hace que la provincia de Duarte tiene 8.643 pólizas compradas. La provincia de Montecristi 5.316. La provincia de La Vega 6.500. Y la provincia de Duarte, la provincia de Valverde tiene 2.161. Es ahí donde está el gran grueso de pólizas vendidas. Luego le sigue Sánchez Ramírez, luego le sigue San Juan con 2.547 pólizas, y así sucesivamente. Pero lo más importante es ver cómo ha ido calando en los productores el seguro agropecuario a medida que hemos ido haciendo una política dirigida, orientada, planificada sobre el entrenamiento y dar a conocer el funcionamiento del seguro. Ahí tenemos la cantidad de tareas totalmente aseguradas y los aportes que se han hecho, que ya ustedes lo han visto anteriormente. Por igual, podríamos ver que los cereales, como decía anteriormente, como cuando hablé del arroz, se llevan el 50% en el galardón de los productos asegurados en el país, así como incendio y automóvil en materia de riesgos generales tienen más del 50% de la prima del país. Asimismo, en el seguro agropecuario, los cereales tienen el 50% con 24.000 pólizas, 2.000 tareas, 2 millones de tareas aseguradas, un valor de 10.000 millones de pesos asegurados, y un primaje total de 820 millones de pesos. Eso es el rubro de cereales. Tenemos la musácea, que son los plátanos, los bananos. Esas tienen 4.000 pólizas,
sea, se llevan 4.000 pólizas con 435 tareas aseguradas y un valor asegurado de 5 millones, 5.000 millones de pesos. Fíjense que el arroz tenía 10.000, la musacia tiene 5.000. Ahí está la importancia. Entonces, el primaje de la musacia ronda los 511 millones de pesos. Eso, repito, son estadísticas del 20 al 23. Entonces, el rubro de frutales alcanza 4.876 pólizas y 200.000 tareas de tierra aseguradas, con un valor asegurado de 1.806 millones de pesos y un primaje total de 99 millones de pesos pagan los frutales en materia de seguros. Por igual vemos la oleaginosa, tiene un comportamiento ya menor en el rango que ya hemos visto. Vimos también los vegetales con otro comportamiento. Apenas los vegetales llegan a 2.000 pólizas y 78 millones de pesos en prima pagada. Igualmente los rubros que son de tradición de importación, como café, cacao, en ese rubro se está creciendo ahora. Apenas tienen 4.836 pólizas con 385.000 tareas de tierra asegurada y un valor de 1.611 millones de pesos asegurados y un primaje de 67 millones de pesos. Fíjense ustedes que este rubro básicamente de importación está todavía en la margen primaria en materia de seguro. Así están los tubérculos y las raíces en igual condición. Por igual tenemos que los demás rubros que no quedan son apenas alcanzan ciento y pico de pólizas, como unas 140 pólizas, rubros como flores, invernadero, hierba aromática, etcétera, etcétera. Esas son menores. La prima subsidiada por el Estado, ya vimos qué monto alcanzaba, pero el que mayor se lleva, el mayor porcentaje de esa prima subsidiada se la llevan los cereales y la musacia. En esos dos rubros está el 80% del primaje subsidiado por el Estado, que aporta el Estado para el pago de la prima. Ahora bien, eso es lo que ha pasado hasta ahora. Hemos ido en crecimiento, hemos ido avanzando, hemos ido consolidando el seguro, hemos ido llevándole a la conciencia de los productores la necesidad de estar asegurado, que sea una voluntad personal de ellos asegurarse. ¿Cuáles acciones emprenderemos en los próximos años para triplicar ese crecimiento que del 20 al 23 se ha tenido? Primero, hay que ampliar la cobertura de seguros para ampliar la protección. Nosotros tenemos que comenzar a trabajar no solamente el seguro a la inversión, tenemos que trabajar el seguro de la producción, tenemos que trabajar el seguro de la pérdida de beneficios, tenemos que trabajar el seguro de pérdida de rendimiento. Todos esos elementos los estamos comenzando a poner en carpeta para comenzar a estudiar. Nosotros tenemos un departamento que estudia todo eso y va sacando a medida que van terminando esos estudios, que los estudios en seguros son amplios, porque hay que comenzar con el levantamiento de información en el campo, con el levantamiento de información con los expertos en el rubro a asegurar, el levantamiento de información histórica de pérdidas producidas en la zona. Hay que hacer el estudio de la pérdida máxima probable en la zona, hay que hacer un levantamiento de cuáles son los fenómenos naturales que más impactan en la zona. Entonces, después de todo eso, entonces hay que hacer un estudio actuarial que determine qué es lo que se debe cubrir, qué es lo que se debe pagar para estar bien cubierto y cuántas personas necesitamos tener asegurado. Esos son unos estudios que estamos encaminando. Estamos trabajando también con el crecimiento de las normativas. El sector seguro
agropecuario, la ley establece que es un sector debe ser un sector sumamente controlado. Por eso se creó la DIJERA, para que controle desde la política de suscripción, desde la tasa de prima a cobrar, desde las condiciones establecidas, tiene que controlar la forma de pago de reclamos, la situación, cómo se manejan los reclamos. Todo eso tiene que controlar la DIJERA para que el sector se guíe por una ruta establecida. Todas las compañías de seguros que van a incursionar en este riesgo se someten a este tipo de normas, que es lo que le da la garantía a ella misma de solvencia y de estabilidad en este tipo de ramo. Estamos también trabajando para crear el seguro acuícola y el seguro porcino para la población porcina del país. Ya el acuícola está mucho más avanzado que el de la producción porcina. Por igual, estamos trabajando en ese mismo orden los seguros para la industria bovina. O sea, en pocas palabras, estamos ampliando la carpeta de seguros para todo lo que es la industria agropecuaria del país, para que no se quede ningún rublo ni ninguna acción agropecuaria sin la protección del seguro. Ahora mismo también nos encontramos enfrascados en el estudio de los seguros paramétricos. Los seguros paramétricos son una gran solución para los microproductores, porque es obvio que el seguro agropecuario, porque está frente a una industria sin techo y ante unos riesgos de imprevisible consecuencia, como son todos los riesgos de la naturaleza, el seguro para los micro y pequeños productores se le hace muy costoso. Pero la industria del seguro, que siempre vive pensando en cómo lograr proteger a aquellos que más necesitan, ya tiene solución y se creó el seguro paramétrico. Es un seguro que mediante una cobertura preestablecida y unos valores preestablecidos y unas condiciones preestablecidas y estudiadas, pues protege a todos los microproductores que sufran daños sin necesidad de estar en un proceso de evaluación y de tasación. Si el fenómeno se produjo tal como está establecido en la póliza, la compañía automáticamente está pagando a cada productor religiosamente lo establecido en la póliza. Por igual, estamos trabajando en normalizar los procedimientos entre las compañías de seguros que están ofreciendo el ramo al campo y la DIJERA, que es la entidad normativa supervisora de este ramo en todo el territorio nacional. De modo tal que las compañías aseguradoras estén claras de cómo se va a interactuar en el ramo y cuáles son las normas que los manejan, que los dirigen. Por igual, uno de los retos que tenemos para los próximos años es lograr que el Senado de la República vaya en un proceso sistemático y sincronizado en el tiempo, lograr que vaya de acuerdo a la productividad que se va teniendo, que vaya aumentando el presupuesto de la DIJERA para poder crear más planes de incentivo a los productores en materia de garantía, en materia de seguros. Para readecuar todo el sistema, el modelo del seguro en que República Dominicana ha venido operando, yo entiendo que ya es un modelo agotado. Ahora tenemos que relanzar con un modelo nuevo. Tenemos muchas opciones de otros países que ya han avanzado, como el caso de España, que tiene un modelo súper adecuado a las necesidades de los productores, como el caso de México, que ha avanzado suficientemente en materia de seguro agropecuario. Guatemala tiene un buen modelo en materia de protección a los pequeños y microproductores, como con el seguro paramétrico. Y entonces en todo eso nosotros estamos trabajando ahora para relanzar el seguro agropecuario y crear y ajustarlo a las nuevas necesidades y realidades del mercado, de la atmósfera, de las acciones de la naturaleza y sobre todo de la vulnerabilidad en que vivimos trabajando en este sector. Nosotros estamos creando todo un sistema de estadística para ir midiendo
y poder tener las informaciones necesarias al momento de tomar decisiones de cómo se deben asegurar las cosas. El seguro no es un producto de invento, es un producto de análisis, es un producto de estudio, es un producto de profunda investigación, porque tiene que garantizar pérdida, pero también tiene que garantizar a los reaseguradores unos estados que ellos esperan sean diáfanos. Entonces, la industria de seguros sin el reaseguro no tiene razón de ser, y por lo tanto tiene que definirse todo, provocando bienestar y garantía a los asegurados, beneficios para la compañía de seguros y los reaseguradores, y estabilidad macroeconómica para el Estado, porque cuando el reasegurador paga, no se desvirtúan las finanzas públicas. Tenemos que también analizar ya la redacción de todas las pólizas, porque son pólizas que vienen redactadas de los años 70, 80, entonces hay que volverla a analizar. Ya hay nueva ley en el país, hay una nueva constitución, hay que ver si las pólizas agropecuarias están ajustadas a esos elementos, porque la póliza es un contrato que tiene que estar definido de acuerdo a los parámetros establecidos, a las coberturas que van a proteger, pero también tienen que tomar en cuenta la normativa legales que hay en el país. Y ya de los años 80 para acá, el país ha cambiado enormemente en parte de los aspectos legales. Entonces hay que someter toda la póliza a ese estudio. Tenemos que crear nuevas normativas que permitan al sector privado, que permitan a las compañías de seguros nacionales, locales, entrar al mercado de seguro agropecuario. Nosotros tenemos en el país 33 compañías, y apenas una está exclusivamente vendiendo seguros para el sector agropecuario. Lo ideal sería que las 33 ofrezcan el servicio a ese mercado que se llama agropecuario. Por igual, estamos nosotros formando nuestro personal para poder tener mayor alcance y una mayor visión técnica y una mayor profundidad actuarial, porque como dije anteriormente, el seguro es estudio, análisis, interferencias económicas, profundidades de proyección, que puedo perder en 5 años, que puedo perder en 20 años, y tengo que tener gente bien formada que estudie eso y vaya analizando y formalizando todas las probabilidades que puedan darse. Tenemos un programa que está en desarrollo de divulgación del seguro. Nosotros tenemos un equipo de personas que lo estamos ahora reformulando para que pueda seguir haciendo su trabajo en el campo de divulgación del alcance del seguro, para que ningún dominicano que produzca el nivel de producción X o Y se quede sin la protección del seguro. Muchas gracias. Espero que el país realmente entienda que estar asegurado es tener calidad de vida. Gracias.